sigo aquí platicando con Valentina Peralta Puga. Ella, pues, sabe muchísimo sobre el problema de los desaparecidos en México. Es consejera nacional de búsqueda y pues ha estudiado durante más de 13 años este problema y lo ha experimentado, lo has vivido. Y me parece, lo planteo, gracias por seguir aquí, Valentina, me parece que hay un problema como sistémico para que se refleje tanto la incapacidad de las instituciones para ayudar a las familias que buscan desaparecidos a encontrar, aunque sea sus restos. Sí, por supuesto. Pues en estos 13 años a mí me ha tocado interactuar directamente con las autoridades del gobierno del expresidente Calderón, con las del expresidente Peña Nieto y ahora con estas. Y me doy cuenta que esta... Con el gobierno del licenciado López Obrador. Sí, actualmente me doy cuenta que las estructuras de gobierno, de procuración de justicia, siempre están carentes de lo necesario para poder desahogar su trabajo. El personal que trabaja en estas instituciones, muchos, la mayoría, son personas comprometidas, responsables, que entregan hasta su salud para sacar el trabajo. Pero ¿qué pasa si los presupuestos son pocos, son insuficientes para hacer su trabajo? ¿Qué pasa si un servidor público, por ejemplo un ministerio público, no tiene un policía de investigación, no tiene un perito, no tiene gasolina en el vehículo donde tienen que ir a realizar diligencias? ¿Qué pasa? Pues queda mal con las familias. Y las familias no van a decir, bueno, es que no tienen los recursos, a las familias no les interesa eso. Pero, perdón, en la revisión de las listas que oficialmente registran casi 47,000 desaparecidos en los últimos 5 años, están participando como no sé cuántos de los aproximadamente 20,000 personas que les llaman servidores de la nación y que eran promotores del voto de Morena. Ellos supongo que son pues los peor capacitados para andar tocando puertas y preguntar por los desaparecidos, ¿o no? Lo que pasa es que el tema de desaparición es un tema técnico, especializado, que requiere personas capacitadas específicamente para el manejo de todos los ámbitos que tienen que ver con la desaparición. Entonces, una persona, aunque tenga mucha buena voluntad y mucho humanismo para ir a tocar la puerta y ofrecer un programa, no son los mismos elementos y características que se requieren para llegar a decirle a un familiar, oiga, quiero saber si su familiar, que todo lo que se tiene que entrevistar y que saber, se necesita personal capacitado. Por eso la ley señala específicamente a las instituciones que pueden realizar esto y no están contemplados los servidores de la nación. Son las personas que son parte de las fiscalías generales, son personas integrantes de las comisiones locales de búsqueda, en algunos casos los integrantes de las comisiones de atención a víctimas y las personas de los servicios forenses cuando los familiares van a buscar ahí a sus personas desaparecidas. Algunos, como el INCIFO de la Ciudad de México, tiene un área de atención a víctimas, pero no puedes enviar a cualquier persona. Nosotros hemos visto videos en las redes que las mismas personas víctimas han tomado de cuando han llegado a abordarlas y de veras nos damos de topes y decimos, ¿cómo pueden tomar estas decisiones de una manera tan irresponsable? Porque se necesita conocimiento específico y especializado que no tienen estas personas. Y lo que hacen en un momento dado es revictimizar a los familiares y lo que hacen es poner en riesgo a los familiares y a las propias víctimas. Porque si tienen un domicilio, el último domicilio que tienen de una persona que, por ejemplo, se vacunó después de su desaparición, y van y la buscan, ¿y qué tal si es el domicilio del captor, del tratante, del explotador? En esto que constituye un problemón muy estrujante, los familiares buscando a sus desaparecidos, supongo que hay una participación en muchos casos de pues acompañantes, ya sea abogados o organizaciones no gubernamentales que los acompañan, pero
parece que también ahí se da una especie de negocio de las desapariciones, porque en los casos comprobados las familias son compensadas económicamente, le llaman reparación del daño, y parece que hay tajadas para sus acompañantes en algo que debiera ser o de muy bajo costo o pues sin cobrar un centavo. Sí, efectivamente, en torno a una tragedia siempre hay buitres. Y esos buitres están también en el gobierno, pero también en la sociedad civil. También personas que se acercan aparentemente, desinteresadamente a ayudar a alguien, pues ya están pensando cuánto van a salir ganando en esa especie de ayuda. Desafortunadamente, se da en todos los ámbitos que están cerca de las víctimas, a veces hasta entre las mismas víctimas. Eso es muy triste y muy decepcionante, porque sabemos que personas que tienen una reputación conocida, importante, como personas defensoras de los derechos humanos, son traficantes de los derechos humanos, son empresarios, son mercaderes de los derechos humanos. Vividores del dolor ajeno. Vividores del dolor, algunos hasta alcanzan cargos en el Senado de la República, algunos llegan a instancias internacionales, altos cargos, trepados en los hombros de las víctimas. Pero yo se los he dicho, todos tus logros están bañados de sangre y lágrimas, porque tú has venido aquí de manera oportunista a aprovecharte del dolor y la desesperación de las familias. Pero también hay algo que pues es de tratarse con mucho cuidado, pero también se habla de que en alguna proporción los desaparecidos, particularmente varones, en alguna proporción, digo, estaban ligados a bandas criminales y que quizás por eso está habiendo persecución o inclusive asesinato de buscadores y buscadoras. ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, a mí me parece que en este lodo hay de todo. ¿Cómo separar la tierra del agua si todo está revuelto? Pero efectivamente la norma, la Ley General de Atención a Víctimas, te dice que una persona que ha sido víctima, tú tienes que atenderla con los recursos del Estado. Entonces, si una persona busca a su hija, a su hijo, y esa persona desaparecida es integrante de la delincuencia organizada... Eso es otro asunto. Ese es otro asunto. La autoridad tiene obligación no solo de localizar y rescatar, digamos, sus restos, si se trata de un cadáver, sino de hacer la averiguación para dar con quienes cometieron el crimen. Por supuesto. Eso es lo que menos se ve. Yo no he sabido nunca de detenciones de personas que hayan matado a otras o desaparecido a otras personas. ¿A qué lo atribuyes? Mira, lo que pasa es que esta información no corre de manera abierta con facilidad, pero yo te puedo decir que, por ejemplo, la Fiscalía General de la República, en su Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, en este año ha hecho alrededor de como de 9 ya judicializaciones donde las personas han sido por un juez con todos los elementos que les acercó el Ministerio Público. Por supuesto que han dicho, claro, que esta persona tiene todos los elementos para que se abra un proceso. Por haber desaparecido y asesinado personas. Sí. Pero 9 parecen ser muy pocos casos. Parecen pocos cuando atiendes tantos, pero justo te estoy diciendo que estas fiscalías necesitan que las fortalezcan las instituciones, los 3 poderes, el legislativo con sus presupuestos, el ejecutivo con todas las disposiciones que puede hacer para que tengan más capacidad de contratación, y el judicial, para que antes de que dejen libre a uno de estos delincuentes, revisen muy bien toda la información y lo que sea que se pueda corregir, que se corrija, que se Esto a nivel federal y a nivel estatal. Totalmente. Nosotros, yo además de ser consejera a nivel nacional actualmente, también soy consejera en Morelos y ya fui consejera en la Ciudad de México y en el Estado de México. Y trabajo mucho también en Nuevo León. Entonces, tengo un panorama como general de lo que está sucediendo en el país. Y hay constantes
Y la constante es que faltan recursos materiales, humanos, tecnológicos, recursos de capacitación para que las cosas pudieran suceder. A veces tuviera la impresión de que lo arman de esta manera para que no puedan hacer su trabajo, como que si hubiera un sabotaje preconcebido. Se trata de que no se cumpla el propósito. Se trata de que no. Y en eso tengo 13 años. Y te digo, pasando por los 3 gobiernos, eso se mantiene como una constante. Hay algunos cambios, hay algunas situaciones que se podrían decir positivas de cada uno de estos sexenios, pero también negativas. Y la negativa es que te prometen mucho, pero no te dicen cuándo. Y entonces los servidores públicos hacen lo que pueden con lo que tienen y muchas veces, aunque se esfuercen en extremo, son sancionados, son despedidos, son consignados. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es de su institución, que no les provee de lo necesario. Entonces, en relación a lo que me preguntabas hace ratito, solamente decirte que una persona que tiene pues una intención negativa, criminal, también puede estar en una mesa de víctimas, porque hay una gran diferencia en que la víctima desaparecida, la víctima directa, haya estado ligada a algún grupo delincuencial, que se busque, que se traiga y lo que deba que lo pague. Pero también hay casos de familias que son criminógenas y criminales. Desapareció uno de sus integrantes, pero los demás integrantes se siguen dedicando a secuestrar, a desaparecer, a asesinar, y entonces no les puedes negar la atención como Estado mexicano y las sientas en la misma mesa donde sientas a otras víctimas a las que su mismo grupo delincuencial agredió. ¿Cómo separas eso? Si lo separas, muy mal visto, porque estás violando sus derechos humanos, estás violando el derecho de buena fe. Y si los juntas, juntas, vulneras a las familias que no tienen ningún tipo de relación. Esto es un lodo. ¿Cómo separas el polvo o la tierra del agua? Necesitamos trabajar mucho, necesitamos tener conciencia ciudadana, colectiva. No podemos nosotros tener un nicho de bienestar y felicidad individual cuando todo a nuestro alrededor está sucediendo espantoso. Y te lo digo por mi caso en particular. Durante 10 años no tuve un familiar desaparecido y pensé que nunca lo iba a tener. Pero hace 2 años, uno de mis sobrinos desapareció en San Luis Potosí. Lo encontramos. Valentina es protagonista, no solamente experta, sino protagonista del tema de las desapariciones. Me apena mucho lo que me dices, pero has vivido en carne propia este problema. Te agradezco mucho esta conversación. Gracias a ustedes y pues en la disposición de seguir informando sobre este tema. Gracias, Valentina Peralta Puga. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.